Hola, buenos días Copy fans. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de esta cápsula de micro entrevistas que estamos realizando con profesionales y especialistas del mundo del marketing digital y tradicional y de la publicidad. Antes de comenzar, te pido que me acompañes en todos los canales de comunicación que tengo disponibles, en donde comparto muchísimo contenido de valor. Además de estas microentrevistas, tenés artículos de blog, tenés posteos con tips, con recomendaciones y muchísimo más. Buscar el dato en la descripción. Quien nos acompaña hoy en esta edición de la microentrevistas es Fernando Audano, SEO y Digital Marketing Manager. Muchas gracias por estar acá. Además, es un regio, excelente compañero, gran persona, con quien laburo hace muchísimo tiempo con otras marcas. Agradezco muchísimo que esté acá porque una de las cosas que nosotros y nosotras cuando escribimos, cuando hacemos contenido persuasivo, no tenemos en cuenta y debiéramos, o no, ahora lo vamos a indagar más, es si ese contenido que estamos generando y aparece en el universo digital está posicionando o no está posicionando. Bueno, no nos metamos en el tema de una, ya te presenté. Fer, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, un saludo a toda la audiencia que está haciendo muy bien en sumarse a tus charlas y a las cosas que propones. Así que intentaremos dar un punto de vista desde la parte principalmente de SEO. Vamos a meternos en el tema, pero primero para que te conozca la audiencia y sepa con quién estamos hablando, contanos un poco sobre tu trayectoria. Bueno, yo vengo haciendo SEO desde el año 2008. De hecho, cuando empecé a hacer SEO, ni siquiera le decían SEO en la agencia en la que trabajaba. Empecé haciendo link building y bueno, con el correr del tiempo empecé a hacer un poco más de cuestiones técnicas y bueno, trabajando en agencia tuve oportunidad de trabajar con todo tipo de cuentas, desde e-commerce hasta posicionamiento de perfiles personales. Y bueno, con el correr del tiempo empecé a especializarme un poco más en lo que es industria, digamos, financiera, trabajando con marcas ya orientadas a todo lo que son inversiones, bueno, con el correr del tiempo también criptomonedas y plataformas de pago, tarjetas de crédito y demás, y me fui como especializando principalmente en eso, más allá, ¿no?, de tener siempre contacto con todo tipo de campañas de posicionamiento orgánico. Así que desde hace bastante tiempo estamos acá en esta industria. Y hay que decir que es toda esa industria, todo ese nicho, y particularmente con las temáticas de criptomonedas, pasarelas de pago y todo eso en la actualidad en e-commerce, son temáticas con mucho push para trabajar, pero con ciertas dificultades cuando hacemos contenido o con ciertas limitaciones cuando hacemos contenido para que exista una buena interpretación. Convengamos que muchas personas todavía no están del todo evangelizadas en la temática, aunque ya esté popularizado, y hay interpretaciones diferentes sobre el tema, entonces el contenido es más importante que nunca. Si sobre todo es con fines de venta, ¿no? Ni que hablar, porque además las últimas, digamos, actualizaciones del algoritmo de Google son orientadas al contenido, digamos, educativo y que sea de ayuda para el usuario. Entonces, las cosas que se hacían hace 10 años o más respecto a cómo se generaba el contenido, a poner palabras clave por poner palabras clave, ya no corren más, y eso obliga a tener que, no digo especializarse a un punto muy alto, pero sí tener conciencia de lo que se está desarrollando, porque finalmente el contenido que llega a primeras posiciones es contenido que tenga, digamos, como que sea la mejor respuesta posible para el usuario que está buscando algo en Google principalmente. Entonces, en ese sentido, es bastante importante también tener en cuenta o saber de lo que se está hablando, tratar de informarse, que bueno, por suerte hay mucha información como para poder hacerlo, entonces en ese sentido es sencillo de hacer, pero tiene su trabajo. Bien. Respecto a lo que acabas de decir, cuán importante es que a quienes escriban se pongan ya a practicar. Por ejemplo, yo a la gente que hace mentorías conmigo les insisto en que la manera de mostrar sus laburos es abrite un blog, abrite un perfil de Medium, hace algo, pero ponete a escribir ya sobre lo que sabes hacer y mostralo. No esperes a tener el trabajo de tus sueños para poder darte a conocer. Y bueno, en ese caso, ¿vos qué nos recomendás? ¿Qué nos contás? A ver, abrirse un blog puede llegar a ser gratis o una inversión pequeña, digamos, en lo que sería una plataforma de hosting. Bueno, WordPress generalmente es como la plataforma que mejor se adapta a lo que es SEO, porque tiene un montón de plugins que te permiten, digamos, como ver bien lo que estás haciendo o mismo optimizar tanto el sitio como el contenido, que son un montón de cosas que también, ¿no?, tienen su curva de aprendizaje, pero es súper importante porque también permite hacer el ejercicio. Muchas veces cuando uno piensa en búsquedas orgánicas, lo tiene que hacer de manera inversa, es decir, pensar cómo googlea uno y cuáles son los resultados que se encuentra y poder analizar qué características tienen esos resultados como para poder, digamos, hacerlas propias o entender qué es lo que quiere el algoritmo mostrar, y después, obviamente, ¿no?, es mucho más complejo porque también tenés que investigar el volumen de las palabras clave, etcétera, etcétera. Pero ya como un primer ejercicio de ver qué es lo que está posicionado en la temática que nos interese posicionar y tratar de emular sin copiar, porque eso sí que es una falta grave. El contenido nunca se copia, jamás. Pero sí digamos, es un súper buen ejercicio. De hecho, yo lo
lo hice en su momento también, tenía sitios que los utilizaba para monetizar por AdSense y cosas así, y los posicionaba con términos de búsqueda que a mí me parecían que podían llegar a tener volumen, y también incluso hasta poder llegar a tener como un pequeño retorno de esa inversión haciendo ese ejercicio, y es lo que te permite finalmente también como tener esa mecánica desarrollada y aceitada para saber qué tipo de contenido necesitas para qué tipo de nicho en el que te estés moviendo. Así que sí, es altamente recomendable hacer ese ejercicio. ¿Y qué me decís de la inteligencia artificial y la generación de contenido con fines de posicionamiento orgánico? Es una herramienta que se utiliza, yo de hecho la utilizo también, pero no es automático. Primero que, para hablar, ¿no?, de la herramienta que todos conocemos de ChatGPT, aún poniendo el prompt más preciso e introduciendo palabras claves y demás, no te va a devolver lo que vos necesitas como para que posicione. Primero que siempre hace falta una curaduría posterior, porque muchas veces la inteligencia artificial puede ser redundante, no puede, digamos, no interpreta, es decir, siempre hablando de cuestiones que tienden a complejizarse. Si nosotros queremos decirle a la inteligencia artificial, haceme una nota de posicionamiento acerca de las manzanas, te va a hablar todo lo que vos quieras de las manzanas, pero después anda a posicionarla porque esa búsqueda es súper competitiva. En cambio, si vas a una búsqueda más de nicho, que es en la que sí podés posicionarte, ahí no va a tener tanta información o no va a ser tan preciso como necesitas. También hay que tener mucho cuidado de no generar contenido compulsivamente, primero, sin saber cuáles son las características del nicho para el cual estás desarrollando, y sin tener en cuenta cuáles son las particularidades para poder generar ese contenido. Quiero decir, es una gran ayuda para digamos, como lograr volumen, pero no especificidad. Entonces, hace falta siempre como la pátina humana posterior, o sea, posterior y en el durante, también para ir regulando cuál es el resultado que te da a través de los prompts que vas poniendo. Y después también como para hacer un texto que, digamos, tenga cohesión y que además, si le sumamos la parte de SEO, sea compliant con las cosas que tiene que tener un texto para posicionarse, tanto cómo se utilizan las palabras claves, si las preguntas que queremos responder están en ese texto, etcétera, etcétera. Entonces, no es un trabajo automático. Muchas veces me pasa a mí que estoy, obviamente, ¿no?, como consumo mucho contenido de marketing, abro TikTok y me aparecen dos cosas, gente haciendo pizza y cosas de marketing digital. Con la gente que hace pizza no tengo problema, pero hay mucha gente que vende cuestiones de inteligencia artificial dentro de redes sociales, como diciendo, en 5 minutos vas a tener los contenidos para un año, y eso es mentira, o sea, es totalmente mentira. Entonces es una gran ayuda, la podemos utilizar como para poder automatizar ciertas cosas o hacer más en menos tiempo, pero no nos va a generar el resultado, o por lo menos por ahora. Sí, después está la otra parte de, digamos, como los resultados de búsqueda generativa, que es lo que se está empezando a usar en buscadores. Ahora se usa, o sea, Bing ya lo tiene bastante bien establecido y Google lo está empezando a mostrar, no acá en Argentina, pero sí, eventualmente va a ser un estándar de resultado de búsqueda en el cual el primer resultado que te va a dar va a ser una respuesta de inteligencia artificial. Entonces, es un estándar que está como que llegó para quedarse, tanto también para desarrollar imágenes, hay un montón de herramientas que son muy usadas, pero al mismo tiempo requieren de mucha intervención humana, lo cual también es muy positivo. Así que esa sería. En mi función como copywriter y SEO content, me pasó que en cierto momento que se unieron mis dos trabajos. Y cuando me pedían los contenidos me decían, necesito que posicione, que coloques estas keywords, estas etiquetas, pero también que intercales call to action para trasladar el contenido, al tráfico hacia esto o hacia otro lado. ¿Cómo ves esa confluencia entre el SEO, el posicionamiento, el copywriting? ¿Qué te parece que está pasando ahí? A ver, en lo que es SEO, como se dice en inglés, content is king. Es lo más importante, quiero decir. Hasta un e-commerce tiene que tener un volumen semántico como para poder ser de ayuda para el usuario. Es muy poco probable encontrarse con un resultado de búsqueda que sea solamente una imagen y un pie de texto abajo. El contenido está en todos lados y en un montón de formas. No es casual que en páginas que quizás no admiten un posteo de blog o un contenido desarrollado encuentres preguntas frecuentes, encuentres links hacia otras cosas, encuentres descripciones. Entonces el contenido está en todos lados, incluso está en sitios en los cuales a priori pensaríamos que no estarían, y ahí es donde también surge todo, digamos, todo lo que es UX content y demás, ¿no? Estas cuestiones que hace que todos los sitios tengan que tener su pieza de contenido, sea una pieza de contenido de blog, o sea una descripción que incluya palabras claves, o sean preguntas frecuentes. Entonces, en ese sentido, el copywriting está en todos lados porque también desde SEO es lo que se necesita como para brindar un resultado de búsqueda
qué es lo que considera Google o cualquier motor de búsqueda. Y volviendo a la pregunta anterior, es decir, si nosotros tomamos el estándar de resultados de búsqueda generativo, lo que nos va a devolver también es un texto. Entonces el texto está en todos lados. Y por eso también es una invitación a hacer ese ejercicio, a buscar sitios y ver dónde está el texto, a pesar de que no sea un sitio que tenga, digamos, como características de un blog o de un sitio de noticias o de artículos o de lo que sea. Hay sitios que no tienen esa digamos, característica, pero sí tienen un montón de contenido, tienen un montón de texto. O, mirá, te hago una comparación totalmente que no tiene nada que ver, pero incluso si entras a un video de YouTube, es bastante más probable que se posicione mejor un video que tiene un montón de comentarios que no tiene ninguno. Y eso termina por ser texto también, porque dentro de esos comentarios también hay mucha información que permite inferir si el contenido es bueno o si el contenido es muy malo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, contenido hay en todos lados y está directamente relacionado con SEO, incluso hasta de maneras que no son tan visibles, pero que están ahí. Esto me lleva a una pregunta que sé que es polémica y bueno, ya me anticipaste un poco tu postura y quiero que la compartas. ¿Existe el SEO copy? Y en todo caso, puede ser que sea esto de lo que estamos hablando o porque es como que a medida que van incorporándose herramientas, tecnologías, estrategias, bueno, SEO no es que es una novedad tampoco, pero se van armando unos mix que son medio raros. Sí, como los pizza con ananá y esas cosas. Perdón, siempre vuelvo a la pizza. No, a ver. Copy, estamos hablando de poner el copywriting en el contenido de un blog, de una página web, lo dijimos, en una landing, qué sé yo. Pero si hablamos del copy que se utiliza últimamente, se utiliza en las redes sociales, ¿existe eso? A ver, hay una tendencia en las redes son más los factores que hacen que algo se posicione en redes sociales, porque vos tenés interacciones, tipos de interacciones, pero también es cierto que hay, digamos, contenidos que cuanto más texto vos le pongas explicando qué es lo que pasa, tiende a performar mejor. Pero no es, digamos, como el factor principal que hace que un contenido de redes sociales performe, porque vos no podés respaldarte 100% en poner una descripción larguísima y con palabras claves y qué sé yo, y después tener un contenido que no tenga la duración mínima para performar en una plataforma de video o que no genere las interacciones que vos estás necesitando para que eso se amplifique. Entonces, SEO como tal dentro de redes sociales, en principio yo no lo considero. Sí se puede utilizar palabras claves, por ejemplo, si tomáramos YouTube como una red social, que yo no lo tomo como una red social, sino como una plataforma de contenido. Pero si tomáramos YouTube como una red social, ahí sí podría aplicar un poco más porque se puede jugar con palabras claves dentro del título. Es decir, YouTube, a diferencia de otros videos, de otras plataformas de videos, está muy orientada al título. TikTok quizás también, pero TikTok tiene otra manera de mostrarte el contenido porque no es tanto de búsqueda. Es decir, vos cuando abrís YouTube tenés como un directorio para buscar, mientras que en TikTok o Reels de Instagram o lo que sea, vos empezás a hacer el scrolling infinito y eso te va llevando más por otros motivos que no son tan SEO, salvo que obviamente el contenido que vos tengas se viralice y demás. Pero en YouTube vos sí podés utilizar, digamos, palabras clave o respuestas a preguntas frecuentes como para posicionar un video y eso sí ya tiene más que ver con SEO, que luego se complementa obviamente con las interacciones que vos generes, la cantidad de views que tengas, etcétera, etcétera. Entonces, es muy fina, digamos, la relación que hay y no se aplicaría el mismo método para que se utiliza en SEO como para utilizarlo en redes sociales. Hay muchos otros factores que entran en juego en redes sociales que no son directamente la consideración que tenga un motor de búsqueda. A pesar de que el motor de búsqueda también analiza el tiempo en que pasa un usuario en tu sitio, la tasa de rebote, la cantidad de errores internos que vos tengas como para, digamos, juzgar si tu contenido o tu sitio en general va a ser de calidad o no. Hay un paralelismo en la cantidad de interacciones que genera, el tiempo que te miran los videos y demás. Hay un paralelismo, pero, digamos, no llegás a mostrarlo por las mismas vías. Por eso agarro el ejemplo de YouTube, en el cual vos tenés un mini Google integrado en YouTube y además Google utiliza resultados de YouTube. Tenés el conglomerado. Claro, cosa que, por ejemplo, es más difícil encontrar un resultado de video de TikTok en Google. Entonces, en YouTube sí veo una relación, en el resto de las plataformas, en principio no, porque tienen otras reglas. De hecho, te voy a sumar que, por ejemplo, cuando uno hace una búsqueda en Google, es muy poco probable que aparezca algo de Instagram o de TikTok a través de alguna keyword. Sin embargo, así YouTube inclusive puede verse algo de LinkedIn cuando que tienen todo el canal de newsletters o de artículos de perfil muy potenciados, pero muy potenciados por parte de la red social, muy poco aprovechados por parte de los usuarios, ¿no es cierto? Claro.
Lo que pasa es que, bueno, ahí también tenés la diferencia, ¿no? En el sentido de que, o sea, es una posibilidad hacer copy para redes sociales, pero el copy no lo es todo en redes sociales, mientras que en lo que es SEO, el contenido sí es, digamos, la clave. Es decir, también puedes tener un sitio que sea una desgracia y carga súper lento, o lo tenés lleno de links rotos internos o cosas así, bueno, ahí obviamente va a conspirar contra tus posibilidades. Pero si tenés un sitio relativamente normal, el contenido es lo que va a hacer la diferencia en tus resultados orgánicos. Obviamente si esos contenidos están pensados para posicionar, ¿no? Con respecto a lo que es una red social, que vos ya necesitas que lo que performe no sea ese contenido, sino que ese contenido es un complemento que vos podés optimizar de alguna manera, pero después, digamos, el contenido en sí mismo que vos subís a las redes sociales es lo que te va a hacer la diferencia. Te voy a pedir que me des 2 o 3 recomendaciones como para que lleguen clave al cerebro de los copyfans. A ver, principalmente lo que les comentaba antes, pensar una búsqueda orgánica de manera inversa, es decir, no asumir a priori que un usuario está buscando tal o cual cosa, sino hacer esa búsqueda uno mismo. Cuando uno googlea, tiene el mejor de los ejercicios para saber qué es lo que se está posicionando. Despertar la pregunta, decir, ¿por qué esto está en primer lugar? Y ahí empiezan a surgir un montón de respuestas, porque este dominio es súper conocido, hablando de dominio, ¿no? Cuando decimos el sitio, ¿no? El .com o lo que sea. Porque tiene un texto que se desarrolla de tal manera, por qué otros contenidos aparecen como respuestas a una pregunta frecuente dentro del resultado de búsqueda. Entonces, analizar qué es lo que está pasando en la primera página del resultado de búsqueda es lo que más pistas nos va a dar de lo que tenemos que hacer para que nuestro contenido se posicione. Y eso es una práctica que no se utiliza muy frecuentemente, porque muchas veces pasa que personas que desarrollan contenidos para SEO lo hacen de una manera quizás un poco más automatizada y te ponen las palabras claves dentro del texto y con eso se acabó. No, hay que tener muy presente qué es lo que está ocurriendo en la primera página de resultados para poder generar algo que tenga, digamos, las mismas características y eventualmente en el tiempo, porque eso también es cierto, lleva tiempo construir un dominio que tenga autoridad, lleva tiempo posicionar cosas, pero es la mejor manera de saber cómo hacer sin caer en la frustración de decir, bueno, mis contenidos no se posicionan o cuestiones así. Así que ese sería el primer consejo. El segundo, bueno, tratar, siempre dentro de lo que es SEO, digamos, es una de las disciplinas de marketing digital más ñoñas, si se quiere, porque incluye no solamente, digamos, lo que es investigación de palabras claves, interpretación de volumen de palabras claves y de tendencias, sino también tener un poco de pericia técnica a la hora de, no digo desarrollar un sitio, pero sí saber cuáles son las causas por las cuales un sitio puede no funcionar bien. Hay una parte técnica que no es solamente analizar links dentro de páginas o cosas así, sino también saber resolver problemas dentro de, por ejemplo, plataformas como WordPress. Y lo bueno es que hay una comunidad muy grande y hay muchas cosas que uno puede resolver buscando en YouTube directamente. Me pasó tal cosa, ¿cómo lo resuelvo? Y así se aprenden, digamos, como muchos trucos que después hacen que uno se vaya como desarrollando un expertise técnico que también hace la diferencia. Quiero decir, yo sé que estamos ante una audiencia cuyo principal interés es el desarrollo de contenido, pero no hay que tenerle miedo a la parte técnica tampoco de la cosa. Porque, es contenido también. ¿Cómo? Que es contenido también, de alguna manera. Sí, y aparte en algún momento te puede tocar desarrollar un contenido sobre cómo resolver errores de WordPress y ahí no vas a estar tocando mucho la guitarra porque vas a saber lo que estás haciendo y así con cualquier cosa, ¿no? Pero quiero decir, tratar de no tenerle miedo a la parte técnica es lo que hace a la diferencia. Y el tercero y más importante de todos es, síganla a ella. Ella es la que nos va a tener siempre la información que necesitan. Así que pensaría en eso en este momento. Buenísimo todo lo que nos contaste. Es poquito, pero es un montón para quienes nos ponemos a escribir campañas, nos ponemos a escribir contenido persuasivo, quizás para un packaging o para una gráfica vehicular o un cartel de la calle o una revista. Son espacios que a veces es como, pensamos que solamente se escribe contenido persuasivo para las redes sociales. No. No, todo lo contrario. Es más, permití una pequeña apostilla, pero en toda mi experiencia dentro de lo que es SEO, dentro de lo que es content marketing, los clientes más valiosos siempre vienen de búsquedas orgánicas, porque la búsqueda orgánica funciona a la inversa de casi cualquier otra cosa. Quiero decir, la publicidad en plataformas es impuesta. Vos la ves sin pedirla. Los contenidos en redes sociales también, se apuesta al volumen para que te aparezca a vos por un interés, pero no directamente porque vos estás buscando eso. En cambio, en lo que son resultados de búsqueda, vos estás buscando eso principalmente de manera, digamos, voluntaria. Entonces, si vos encontrás de manera voluntaria un resultado que después te conduzca a una transacción, dejar el email o lo que sea, es lo que más valor tiene y al cabo del tiempo son los clientes que mejor valor y retorno de la inversión generan. Entonces, ahí es donde también, digamos, el contenido persuasivo tiene que estar hermanado con SEO porque se retroalimentan.
Y algo que sumo ya para cerrar esto es, y que lo digo siempre en todos los episodios, lo van a escuchar, es lo importante que es que trabajemos el contenido reconociendo la personalidad de la marca, de la persona, del profesional o de la empresa que está detrás. La personalidad, sus valores, su misión, su estilo, su voz, su tono propio, que es lo que lo va a diferenciar del resto y es lo que te da como la clave como para poder hacer contenido de posicionamiento orgánico que diga cosas similares a lo que dicen las otras marcas, pero respetando tu impronta. Y eso es mucho más valorado por el usuario que hace esa búsqueda orgánica, que finalmente da con alguien que te está hablando con un soporte, con una razón de ser, y no es el clásico punteo de preguntas y respuestas que encontramos en tu blog. Con las actualizaciones de algoritmo, el punteo de preguntas y respuestas te lo va a dar la inteligencia artificial. El valor dentro de lo que se viene en resultados orgánicos es exactamente lo que acabas de describir. Tal cual así es. Bueno, muchísimas gracias, Fer. Antes de cerrar esto, les voy a recordar cuáles son las buenas prácticas de los Copyfans, que es, escuchaste algo que te encantó, que te va a servir, que vas a aplicar en algún momento en tu laburo. Agarrá esa parte de este audio, de este video, lo compartís en tus redes sociales, se lo mandás por WhatsApp a alguien, lo subís en tu propio blog si querés, mencionás a Fer, me mencionás a mí, y estamos todos felices. Te sirvió a vos, nos sirvió a nosotros. Gracias, Fer. Nos vemos nosotros en el próximo episodio. Hasta luego.